Pócar de Haces, programa de opinión en temas de interés social, con Carlos Mondragón, Jesús Moreno, Paco Laiseca y un invitado especial cada semana. Pócar de Haces, una producción de Bienvenida, estimada audiencia. Hoy es martes, hoy es día de Pócar de Haces. En una alianza de Enfoque Coyotl y líderes de opinión con Moreno y Mondragón, transmitimos para todos ustedes desde el Centro de Operaciones de Enfoque Coyotl, localizado al pie del Cerro de la Venta, en la puerta de entrada al Bajío, San Juan del Río, Querétaro. El tema a tratar es la migración. Adelante, Carlitos Mondragón, ¿quién tenemos hoy invitado y quiénes integramos esta mesa de trabajo? Bueno, primero le doy la bienvenida a usted, don Jesús, de Líderes de Opinión. Paco Laiseca, qué gusto estar contigo por aquí, de Enfoque Coyotl. Y bueno, nuestro invitado se los voy a presentar. Es el diputado Juan José Jiménez Yáñez, que tiene la Comisión de Migrantes, además que es el coordinador en la legislatura queretana de Morena, y además coordinador, acaba de ser recién nombrado la semana pasada, de Diálogos Progresistas, si no me equivoco. Es correcto. Entonces, Paco, ¿cómo ves a nuestro invitado? Conoce el tema perfectamente. No, pues muy contento de estar otra vez con ustedes platicando. Efectivamente, un tema pues que es de interés para todos, para no nada más para el municipio, sino para el estado y para el país, y también para el país vecino, ¿no? Y realmente antes de iniciar, Carlos, me gustaría mucho decir lo que es migración. ¿Qué es la migración? La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies. Entonces, esto es la migración. ¿Y qué es lo que causa la migración? Pues la búsqueda de una vida mejor. Eso es la búsqueda de una vida mejor. Pero muchas veces no existe esa vida mejor. Es utópico. Pues, por ejemplo, nuestros paisanos que se van a Estados Unidos van con el famoso sueño americano de ganar puros dólares. A algunos les va muy bien, otros no alcanzan a llegar y mueren en el camino, y otros pues les va realmente muy mal, ¿no? Y bueno, van a desempeñar tareas que allá a nuestros amigos del norte no les gusta hacer, pero son faenas y tareas muy duras que tienen que ver con la cosecha y que tienen que ver también con la construcción. O sea, son trabajos, discúlpeme, no quiero ser discriminatorio, que por ahí decían, ni la gente de color los quiere hacer, ¿no? Así lo decían. Adelante, don Jesús. Mira, la migración, Carlitos, de verdad es algo lastimoso porque la gran familia mexicana y mucha gente tiene o tenemos familiares, se desintegra y dejan atrás las relaciones familiares con papás, mamás, hijos, dejan atrás su religión, dejan atrás su forma de vida, su forma de alimentación,
sus costumbres, todo por ir a buscar mejores condiciones, mejores horizontes para su familia. Y bueno, pues se ven sujetos luego o es frecuente las bandas traficantes, ¿no? Precisamente de los migrantes que se les llama de polleros, ¿no? Los polleros famosos, que hoy de verdad, por ahí nos daban el dato, creo que dicen por el cruce, como dicen, o el pase al otro lado, hacia la frontera mexicana para cruzar a Estados Unidos, se habla de que cobran 100,000 y en ocasiones 200,000 pesos por ese cruce. Y en ocasiones, pues ha habido casos lastimosos de gente que hemos conocido que se van y no regresan, no se saben más de ellos. Entonces, históricamente, ¿verdad? Y eso desde hace 100 años, ¿verdad? El movimiento, el traslado del flujo migratorio mexicano hacia Estados Unidos ha estado presente. Y por las razones, diversos factores económicos, demográficos, sociales, la proximidad geográfica, la frontera que tenemos con el país más poderoso del mundo, en fin, muchas circunstancias. Y se dice, bueno, también allá, o en esta circunstancia, en este tema, en este tópico, está también, sentimos, la migración con paridad o la migración de género. Y la verdad, pues hoy nos acompaña en esta mesa el diputado Juan José Jiménez Yáñez, y él preside precisamente la Comisión de Migración en la legislatura, en la 60ª legislatura en el estado de Querétaro. Y quisiéramos saber, así como para iniciar, bueno, ¿cuáles son los de los 18 municipios? ¿Cuáles son los que exportan más migrantes hacia Estados Unidos? ¿O de cuántos migrantes estamos hablando de aquí, de Querétaro, que se encuentran en Estados Unidos, diputado? Muchas gracias, don Jesús, Carlos, Paco, por la invitación. Primero, felicitarles, tienen un espacio bien bonito, ¿eh? No había tenido el gusto de estar aquí con ustedes, pero está extraordinario. Visiten este espacio, está muy bonito. Finalmente, yo en el Congreso local, mis compañeros diputados y diputadas me distinguieron que yo pudiera llevar la Comisión de Atención a las Migraciones. Cambió el nombre y es bien importante porque ya hablamos de migraciones. Ya no hablamos de un tipo de migración, sino otras migraciones. Pero contestando a la pregunta, don Jesús, yo creo que Huimilpan es uno de los municipios que tiene más aforo hacia Estados Unidos. Prácticamente el municipio se queda sin nombres. Amealco, ¿sí? Que son de los municipios y posteriormente pues ya el tema que viene al interior de la sierra, ¿no? Pero son municipios que tienen un flujo muy importante. El año pasado tuvimos alrededor de $1,000 millones de remesas. ¿1,000 millones? $1,000 millones de dólares de remesas para Querétaro, ¿eh? Es un número sumamente importante. Pero bueno, yo creo que hablar de migraciones es hablar de necesidades, ¿sí? Porque finalmente una migración se da cuando tenemos una necesidad, ya sea laboral, ya sea económica, ya sea de espacio, ya sea por desplazamiento que se empiezan a generar. Hoy en el tema local, en el tema de Querétaro, atendemos desde una visión más integral, si bien entendemos que nosotros tenemos una problemática que tiene que ver con nuestros hermanos conacionales, nuestras hermanas y hermanos queretanos que migran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Esto tiene que ver principalmente con la cuestión laboral, porque de ahí depende que ellos puedan tener un desarrollo social importante. Estaremos hablando de vivienda, estaremos hablando de alimentación, de educación, ¿sí? De salud, que es lo que hace que estas familias del interior del estado se muevan hacia Estados Unidos. Pero también tenemos migraciones en Querétaro. Miren, del 2012 a la fecha estamos hablando de alrededor de prácticamente 10 años. Tenemos una población en Querétaro de alrededor de 1.800.000 habitantes. Hoy tenemos 2.369.000 habitantes. ¿Qué implica esto?
que por diversos factores y diversas circunstancias que se dan al interior de la República, también tenemos hermanos connacionales de otras entidades federativas que vienen a sentarse a vivir a Querétaro para encontrar mejores oportunidades laborales, de vivienda, temas que en su momento Querétaro ha manifestado y que por algunas incidencias en otras entidades federativas, como el tema de inseguridad, que se da en años pasados, pues llega gente a vivir. Tenemos mucha gente de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo, de Guanajuato, de Veracruz, de Oaxaca, de Nuevo León, de Sonora, de Durango, ¿sí? De Baja California. Aquí Bueno, en Querétaro. sí, en Querétaro, ¿sí? Que vienen a sentarse a generar una vida dinámica en Querétaro. Principalmente muchos vienen por áreas de oportunidad que en su momento Querétaro ofrece, pero nuestros hermanas y hermanos del campo, que su tema de especialidad es la agricultura o el tema de la construcción, tienen que ir a buscar otras oportunidades. Si bien en Querétaro tenemos un detonante que tiene que ver con el desarrollo industrial, también tenemos dos Querétaros, ¿sí? Tenemos hoy, si estamos hablando de estos 2.369.000 habitantes aproximadamente, es un poquito menos de los 69.000, pero lo cierro en un número para determinarlo, más o menos. Estos dos Querétaros reflejan, por una parte, la zona metropolitana en el estado, que tiene un impulso y un desarrollo económico importante, y que eso hace que tengamos migraciones del interior del estado a la zona metropolitana por cuestiones laborales. Pero también en Querétaro tenemos alrededor de 75 comunidades extranjeras que están asentadas viviendo en Querétaro, que con este tema industrial vienen comunidades completas, ¿sí? Eso es un tema bastante importante, hay que acentuarlo. Entonces, las migraciones desde un tema integral es mucho más allá de lo que tenemos hoy, que originalmente la comisión había nacido en ese sentido para dar atención a nuestros hermanos migrantes que iban de Querétaro a Estados Unidos, ¿no? Hoy el tema de migraciones es un tema de movilidad de personas que están en constante movimiento y que esto representa situaciones que hay que atender. En el Congreso local, la legislatura pasada aprueba una ley de atención a las migraciones y se publica el 31 de diciembre, pero sin embargo no se ha tomado o no se ha instalado más bien lo que marca la ley, el consejo para atender este tema. Entonces, a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? A punto de terminar agosto, a 8 meses de su publicación, no se ha instalado este consejo para poder darle atención a este tema que me parece que es sumamente importante, porque en este crecimiento que tenemos, estamos hablando de alrededor de 500,000 habitantes, ¿sí? Un tercio de la población en Querétaro, un tercio, o sea, estaríamos hablando de alrededor de 800,000 habitantes, es pobre. Y de ahí es donde emanan nuestros hermanos que van a buscar otras áreas de oportunidad. En este caso, al país vecino del norte, que les genera una mejor rentabilidad por lo que hacen, ¿no? O sea, en términos económicos, ganan mucho mejor. Su tema es pagar, ahorita lo comentaba Carlos, si es en el campo, les pagan por hora, les pagan en dólares, se aprietan el cinturón allá y los hacen valer aquí, ¿no? O llegan a la construcción, que son de los sectores más importantes que tenemos allá, pero también el tema restaurantero y algunos otros factores que se han ido desenvolviendo nuestros hermanos allá. Pero ¿por qué mencionar esto? Porque finalmente las migraciones se dan por falta de oportunidades. Es bien importante entender que hoy Querétaro está creciendo en un dinamismo expansivo, que es muy rápido, donde nos afecta temas de desarrollo urbano, temas de movilidad, cobertura en el sector salud, cobertura en el sector educativo, ¿sí? Impacta directamente y muchas veces, y acabamos de tener en el Congreso local diálogos para poder generar una reforma a esta ley que se presentó y se publicó, con sectores, con organizaciones, con dependencias de los 3 órdenes de gobierno, municipales, estatales y federales, para que podamos entender que este fenómeno es importante y afecta directamente en los ejes de un gobierno. Si no atendemos esta materia de fondo, nos rebasa el crecimiento en Querétaro y con eso vienen situaciones que son complejas, como el tema de seguridad. Hoy el tema de movilidad, ahorita que yo venía para acá, para San Juan del Río, había un accidente, estaba colapsada la carretera. Y eso es por citar algunos temas. Hoy tenemos un parque vehicular de prácticamente 1 millón de vehículos. O sea, este tipo de circunstancias, al momento que llegan migrantes a Querétaro, pues ocupa todo. Ocupa un espacio para vivir, ocupa
un espacio en la escuela para sus hijos, ocupan ser atendidos en salud, ocupan movilizarse en el tema que tenga que ver con escuelas o con empleo o con esparcimiento. Y pues bueno, es muy amplio, perdón, ya me fui en el tiempo, pero era para sentar un poquito las bases de lo que hoy entendemos como parte de las migraciones en Querétaro y cómo nos afecta. Así es, pues interesante los comentarios. Aquí me gustaría, regresando del corte, hacer varias preguntas. ¿Por qué se van? Y has comentado mucho del tema del estado de Querétaro, pero creo que este tema de migración ha afectado mucho más a otros estados de la República, más que al estado de Querétaro. Vamos a un corte en Pócar de Ases, no se vayan, regresamos. Oye, despierta. El tiempo corre, enfócate. Decide. Abre puertas, elige el camino. Y hazlo, aviéntate. Enfoque es un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles. Te estamos esperando. Enfócate, decide y hazlo. Entonces, pues bueno, ya están las preguntas hechas. Estamos en Pócar de Ases. Cuéntanos, ¿por qué se van? ¿Por qué migran? ¿Tú por qué crees que migren? ¿Y qué estado es más afectado que el nuestro, que es Querétaro? Bueno, hay varios factores, pero principalmente la gente se mueve porque tienen que generar una mejor calidad de vida. Y esto regularmente tiene que ver con el tema del empleo, con la remuneración económica para sustentar a sus familias. Hay estados como el de Guanajuato que tiene una migración muy importante, que de hecho se tiene una Secretaría de Estado del Migrante. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es tanto el impacto que genera en Guanajuato que hay que atenderlos desde una secretaría. Entonces, y así podemos ir nombrando diferentes entidades, pero el tema es que en el caso de Guanajuato, pues ya le están dando un presupuesto específico desde la partida presupuestal que tiene el gobierno, una secretaría para poder atender este fenómeno que se presenta de una manera muy importante, ¿no? En el caso de Querétaro, me enfoco en el caso de Querétaro porque es lo que nos ocupa el día de hoy. ¿Por qué se mueve la gente al interior del estado? Se mueven precisamente para poder generar una situación laboral, para que les genere un dinamismo, para, primero, poder tener una vivienda digna. Segundo, poder alimentar a su familia. Tercero, para poder mandar a sus hijos a educar, o sea, el tema de la educación. Y cuarto, el tema de la salud. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar al interior del estado y de repente una de las problemáticas más sentidas que tenemos es que tenemos a lo mejor alguna instalación de salud, pero no tenemos quien los atienda o no tenemos algunas circunstancias que les puedan dar. Los centros de salud. O el tema de escuelas. Tenemos un tema de que las escuelas no tenemos cobertura. La población está creciendo, pero no crecen nuestras instalaciones educativas. Entonces hoy tenemos en la escuela pública varios turnos y no tenemos cobertura. Por eso también han proliferado las escuelas privadas, porque al no tener cobertura dentro de la educación pública, los papás, mamás tienen que hacer un esfuerzo y muchas veces, fíjense, personas que tienen menos oportunidades económicas tienen a sus hijos en escuelas de paga, haciendo un gran esfuerzo porque sus hijos no alcanzaron un espacio en la escuela pública. Entonces es importante, por eso migran. En el caso de nuestros hermanos que van a Estados Unidos, hablando propiamente de esta migración, van a buscar áreas de oportunidad y eso tiene que ver con un mejor empleo, mejor remunerado para que puedan mandar este tema de las remesas que yo les compartía. Primero, lo enfocan en construcción, la construcción de su vivienda, ¿sí? Es uno de los temas importantes. Y el segundo, lo aplican para que sus hijos vayan a la escuela, obviamente entendiendo que tienen el sustento para que la familia pueda alimentarse. Son tres de los factores por los que ellos migran y van generando mejores condiciones de vida. Tanto es así que el año pasado, 2021, según datos que tenemos, fueron $1,000 millones de remesas que entran al estado de Querétaro. Juan José, esto significa que la política federal y, ¿por qué no decirlo, en diferentes estados, si no es en todos los estados de la República, incluso los municipales, han fallado? Porque estamos hablando de una calidad de vida. Se van porque no encuentran en su municipio, en su estado, en su país, el poder tener un ingreso económico adecuado. Yo conozco a mucha gente, tengo amigos que migraron y que ellos, cada dólar es $1.
pero significan 20 pesos cuando lo mandan para acá, un poco más de 20 pesos. Y si tú ganas un peso en el país, pues para nosotros son centavos, ¿no? Y la diferencia es mucha. Claro. Entonces, buscan una calidad de vida, pero fíjate lo que son las cosas. También conozco gente que está del otro lado y se viene a operar aquí porque es muy caro operarse en los Estados Unidos, sobre todo por las pólizas, ¿no? Sí, el deducible. Entonces, es increíble que pues, la gente tenga que buscar otro país. La migración ha sido de siglos, ¿sí? Ha logrado poblar naciones y países, pero es increíble que todos los gobiernos que han pasado en nuestro país no le hayan dado la importancia. Y debido a una pandemia, se demostró que el dinero de los migrantes fue fundamental para la subsistencia de muchos mexicanos, ¿no? Entonces, ¿han fallado estas políticas? Finalmente, el modelo anterior, hace rato lo compartíamos en la anterior entrevista, tiene sus fallas. Precisamente hoy se implementa un nuevo modelo, pero al final del día las entidades federativas son autónomas. También tendrían que implementarlo dentro de su constitución para que pudiéramos llevarlo a cabo. Yo creo que uno de los temas centrales en los que se ha fijado este gobierno a nivel federal es la soberanía alimentaria, y eso tiene que ver con la reactivación del campo, pero ir a activar a la gente que tiene la tierra. Te pongo un ejemplo. En pasados años, los apoyos al campo es, pues, apoyos con un porcentaje, hablemos de un tractor, te apoyaban con el 50, 60, 70%, pero tú tienes que poner el otro 30%. Pero si lo hacemos con una persona que no tiene la capacidad económica, realmente ellos no pueden adquirirlo, aunque se les está apoyando con un porcentaje de esto. ¿Quiénes aprovechan estos apoyos? Pues las personas que tienen ya de alguna manera sistematizado e industrializado el tema del rancho. Entonces, son un sector distinto, no el sector del grueso de la población, que siguen siendo nuestros hermanos migrantes que van a otros lados a buscar oportunidades. ¿Por qué? Porque no tienen el recurso económico. Entonces, yo creo que esos programas había que redireccionar de alguna forma para poder generar sustentabilidad. Y tenemos en el norte del país, más bien en el sureste del país, como comentaba hace ratito Paco, hay otros estados que tienen grandes temas de desigualdad económica, y el sureste del estado, ¿no? O sea, donde las familias realmente viven en condiciones, pues, deplorables algunos, y quedan dentro del margen de pobreza, porque la pobreza se califica con el número de servicios que tengas, ¿no? Y se empieza a generar una tabla. Entonces, ¿cómo generar eso? Yo creo que uno de los puntos de partida de este nuevo modelo, que esperamos que las entidades federativas puedan implementarlos, es revivir el tema del campo, la soberanía alimentaria. Creo que es uno de los temas que tiene México mucho tiempo con el campo muerto prácticamente. Hay que reactivarlo porque ahí estamos generando lo que nuestros hermanos migrantes van a hacer a Estados Unidos. Usted lo decía hace rato, el campo. Y la verdad es que nosotros los mexicanos somos sumamente trabajadores y sumamente competitivos. Lo han demostrado nuestros hermanos cuando viajan allá. O sea, van, trabajan todo el año, hacen un gran esfuerzo porque allá ganan dólares, pero también gastan dólares. Entonces tienen que ganar y tienen que ahorrar para traerlos aquí, que es donde les puede generar un mayor rendimiento, ¿me explico? Entonces eso es un tema importante. Yo creo que el tema de la política pública, efectivamente, les hemos quedado a deber a nuestros hermanos migrantes, y yo creo que es un momento y es tiempo de que reflexionemos en función de esto, porque como bien lo comento, este tipo de migraciones ya no solamente es de este sector, sino de otro tipo de migraciones, que se tiene que generar una política pública que pueda identificar, visibilizar y atender el fenómeno de las migraciones, pero desde la visión del Estado, porque es competencia del Estado, ¿me explico? Acabas de comentar algo del tema del campo. Fíjate que yo estuve hace unos años como secretario de Desarrollo Económico y Agropecuario. ¿Por qué los apoyos son tripartitos? ¿Por qué lleva una parte estatal, una parte federal, una parte municipal? Pero también, y muy importante, una parte por el productor. Porque si tú le regalas las cosas a los productores, no le toman la importancia y no les interesa. Y me tocó ver moledoras de zacate, remolques, cisternas, incluso tractores abandonados porque no les costó, entonces no le ponen ese valor.
Entonces tiene que costarte las cosas para que puedas ponerlas a trabajar y que es un tema pues mucho más amplio como para otra partida de Pócar de Ases. En el tema de migración, los migrantes, para mi punto de vista, se están yendo a otros lados. ¿Por qué? Porque la seguridad no está en las condiciones adecuadas para trabajar. Porque ni siquiera tenemos grandes problemas de empleo. Tenemos déficit de personas que ocupen esos espacios. Y a todas las instituciones y todas empresas, lo que están batallando y con lo que están sufriendo es que no tenemos personas que quieran trabajar. Las personas se van, no regresan ni por el sueldo semanal. Y ahí a mí se me ocurre pensar que esto es derivado pues de tantos programas sociales. Se está regalando mucho dinero y eso está afectando porque las personas ya no quieren trabajar. Ahora, en el tema de remesas, a mí se me hace un indicador fuerte y un indicador complejo, porque si están entrando muchas remesas, es un indicador que dice que en México no tenemos bienestar y necesitamos dinero de afuera para poder vivir en condiciones pues mejores, ¿no? Entonces, es una contradicción y creo que las personas se van porque no tenemos condiciones para quedarse. ¿Cómo ves, Carlos? A ver, yo les comparto. A ver, Ujú. yo creo que sí vale la pena enfatizar. En el tema de que le tiene que costar es correcto, o sea, yo estoy de acuerdo, pero lo que está faltando por parte de la visión del Estado es la capacitación al campo. Imagínate, si tú eres un campesino y ganas, el campesino normalmente se sustenta en su campo porque siembra frijol o maíz, no para poder producir en grandes cantidades, sino para autosustentarse. Puede llegar a tener sus animales de granja, entonces se logra mantener, pero eso no les genera una economía con el cual puedan tener un ahorro y, e invertir en un apoyo agrícola. Por eso ellos no han sido beneficiarios de esto. Eso es importante resaltarlo. Entonces yo creo que ahí la política pública tiene que ser más profunda. En el tema de lo que compartes, de que hoy, me imagino, Pablo, que te refieres al tema del gobierno federal, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores. A mí me parece que el tema de los adultos mayores y el apoyo que hoy tienen los adultos mayores se llama justicia social, porque muchos de nuestras hermanas y hermanos que han dado su trabajo a la nación no han estado registrados bajo el seguro social o bajo un sistema de salud que les permita el día de mañana poderse jubilar. Mira, por ejemplo, si hablamos de los trabajadores propios del campo, pues ¿quién los va a jubilar? Si hablamos de otros sectores, por ejemplo, en el caso de las amas de las personas que se dedican a la limpieza doméstica, que en la legislatura pasada en el Senado lo llevaban para que pudieran tener acceso al seguro. ¿Cómo se jubilaban esas personas? No se podían jubilar. Entonces llega su momento de edad avanzada donde ellos ya no pueden tener ningún tipo de percepción. Entonces me parece que el apoyo a adultos mayores que no estaban registrados bajo este tema del seguro es una justicia social porque al final han dado un esfuerzo. Ese es un tema importante. Pero no nada más Ahora, es por hablando ejemplo, de adultos mayores. que Estamos voy a hablando hablar de mucho. otro tema. Sí. Por ejemplo, uno de los temas que se ha cuestionado muy fuertemente es el jóvenes construyendo el futuro. A mí me parece que es extraordinario porque ni siquiera el dinero se le regala a los jóvenes. A ver, ¿cómo funciona este programa? El apoyo es para los empresarios pequeños, medianos, ¿sí? Comerciantes, porque el dinero le dicen, oye, si tú capacitas a un joven en herrería, hablemos de un herrero, ¿sí? El dinero se lo vas a dar al joven, se lo das al herrero, ¿sí? Porque él está utilizando a este joven y al que estás apoyando es la economía, o estás generando un dinamismo económico y por ende el joven tendrá una percepción. Esa es la visión del programa. Me parece que es un programa que tiene bastante profundidad y que además, desde mi punto de vista y coloquialmente dicho, mata dos pájaros de un tiro. Apoyas a un joven y apoyas a una empresa y eso genera un dinamismo económico y también eso genera derrama económica. Eso es un tema importante. En el tema de las becas, pues yo creo que las becas es fundamental. Si hablamos, por ejemplo, de Querétaro, de familias que tenemos al interior del estado, que muchas veces los jóvenes ni siquiera tienen para usar o para pagar el transporte público. O sea, yo creo que el tema de sensibilidad debe ser fundamental. A veces no tienen estas familias o deciden si comen o mandan al joven a la escuela o lo mandan a trabajar. Eso lo tenemos en Querétaro, ¿eh? Yo les hablaba que tenemos el 30% de la población en Querétaro. Estamos hablando de casi 800,000 habitantes que se encuentran en pobreza. Por eso yo les decía, existen dos Querétaros,
¿sí? El Querétaro pujante, pero también el Querétaro que necesita más impulso y desarrollo. Ese es un tema importante. Entonces, me parece que estos programas, cuando van enfocados, tienen una naturaleza que es profunda y no es un tema de regalar, es un tema de impulsar. Si no tenemos jóvenes que se eduquen o que se formen, definitivamente el tema de que puedan generar una mejor calidad de vida o puedan alcanzar el bienestar está más distante. Cuando hay un joven becado, tenemos la oportunidad de que ese joven pueda ser brillante en diferentes aspectos. Lo entiendo perfecto, pero hablamos de becas, de pensiones y de apoyos, pero bueno, nos estamos saliendo un poco del tema que es la migración, ¿no? Y otra de las preguntas que hice es, ¿por qué están entrando tantas remesas? Y una de las respuestas para mí es que el bienestar en nuestro país no está bien. Para tener bienestar necesitan llegar recursos de otro lado. Vamos a un corte y regresamos, no se vaya, estamos en Pócar de Haces hablando de migración. Somos mamás. Somos emprendedoras. Somos hermanas, hijas, amigas. Somos influencers. Subimos. Bajamos. Somos mujeres libres, auténticas, poderosas y capaces de crear todo lo que queramos. Y todo lo hacemos En tacones. Bueno, en esta Regresamos mesa, a Pócar de Haces, Carlos. en esta mesa creo que estás utilizando mal el concepto. Tú hablas de un bienestar y se puede confundir con los programas de bienestar. Yo hablo de calidad de vida, Paco, y la calidad de vida siempre ha sido muy mala para la gente que tiene la necesidad de irse a Estados Unidos. Por eso se van a Estados Unidos o a otro lugar, ¿no? A buscar una mejor calidad de vida. Porque el bienestar, si estamos hablando de bienestar de programas, No, está el bienestar manejando. de las personas. Bueno. El bienestar de las personas, eso quiere decir que el bienestar o la calidad de vida no está bien y por eso tienen que llegar remesas a apoyar a estas familias. Ahora, yo siempre he estado en desacuerdo en que, ya lo comentó nuestro invitado, que una gran parte del Estado está en pobreza. Pero ¿por qué la otra gran parte tiene que mantener a la otra parte, ¿no? O sea, ¿por qué no hay una igualdad? Y lo hemos comentado en muchos programas, 33% de nuestros recursos, de nuestros ingresos, se van en impuestos que se regalan a otras personas. Tienen menos oportunidades posiblemente, pero pues si lo vemos de esa manera, ¿estás de acuerdo? Y también por esos problemas de que no hay calidad de vida, de que tenemos una gran inseguridad, de que no hay empleos bien pagados, de que, bueno, la lista es muy larga y también por eso las personas se van de nuestro país a tener mejores sueldos o mejores condiciones, mejor medicina, mejores hospitales, etcétera. Hablamos de los que se van, pero don Jesús, hay gente que no regresa y que muere en el camino. Eso es lo más trágico, por buscar, la palabra voy a utilizar la tuya, el bienestar económico, Así es. ¿sí? La calidad de vida, un mejor ingreso, se pierde en el camino, ya no regresa o muere en el camino. Una situación muy trágica, ¿no cree, don Jesús? Mira, es un problema muy complejo, el de la migración. Y uno llega a una encrucijada de decir, ¿estamos ante una circunstancia coyuntural o esto es estructural? No, esto no es coyuntural, porque decíamos, y lo hemos comentado siempre, en 1970, hace 50 años, éramos 30 millones de pobres en el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez. Hoy somos 55 millones de pobres. ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado. La UNAM ha tenido es un éxito. Si ellos nos estudian, ellos los norteamericanos nos estudian a nosotros, hablando de la migración hacia Estados Unidos.
ellos nos estudian muy bien, pero a la perfección. Y hay en México alguien que también en algunos rubros los está estudiando de maravilla. Y para ello la UNAM creó, ya tiene 25 años, 30 años, el CISAN, Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Y hay un libro, y su costo de verdad está súper accesible. Está en español porque ellos tienen inglés también, y de 2 temas que quieran, energético, el que sea. Y hay uno que habla algo parecido a lo que comenta el diputado Juan José Jiménez Yáñez, de la migración que luego no es para allá, sino también allá para acá. El libro trata la migración de retorno, es decir, se va la gente y aquí nos sentimos muy cómodos todos, creyendo que la circunstancia ya se resolvió, que si el joven pudo entrar a la prepa o no, si no ingresó, no hay problema. Si entró a la secundaria, tampoco. Y a la hora que pasa lo que pasa hoy en día, esos jóvenes son presas del mercado delincuencial. Y hoy lo que estamos viendo nos espanta. Y a lo mejor, digo, cada quien que tome lo que le corresponda. Pero, ¿qué ha ocurrido últimamente? Algo que ha dañado la seguridad, la estabilidad emocional de nuestra nación. Entonces, la migración es de ida y vuelta, porque los que vienen reclaman circunstancias, reclaman espacios, y a veces aquí, a duras penas, las instituciones, por ejemplo, de salud, y que no entendemos por qué está así. Hemos ido a muchos municipios y los centros de salud, pues ahí están, pero está el espacio físico sin estar dotado de servicios. Y uno se preguntaría, ¿por qué no se mandan a los jóvenes del Servicio Social de Medicina a cubrir esas instancias para atender asuntos, digamos, no de gravedad, porque para eso están las otras instituciones? Ahora, en 2021 México recibió aproximadamente 52,000 millones de dólares de los migrantes. A junio de 2022, o sea, antier del mes, ayer viéndolo en mes, México ha recibido casi 28,000 millones de dólares, donde se nos ha dicho ahorita que 1,000 millones los pone el estado de Querétaro. ¿Cuánto fue, decíamos, las comparativas? En enero-junio de 2021, ¿cuánto recibió México? 23,647. 24,000 millones de dólares recibió en 2021 en el semestre enero-junio. ¿Cuánto hemos recibido en 2022? 24, contra 28,000 millones de dólares. Ni siquiera se acredita aquí una secretaría, que siempre hemos dicho, ¿y por qué no con esto? No se crea la secretaría. Los migrantes le tienen que andar batallando en todo, son presas de todo. Carlitos, han llegado algunos reportes a nosotros de lo que está haciendo la Guardia Nacional, antigua Policía Federal. Igual están en lo mismo, aplican el semáforo, es de a tanto, ¿para qué traes? Es que le interesa. Ah, pues 500 pesos, no, dólares, y pasas sin que vean. Ya, ¿a poco no lo saben eso? Ya lo sabemos nosotros. ¿Qué se espera para tomar las acciones? ¿Que se siga degradando más todo? ¿Que los programas sociales va a llegar un momento que sean insuficientes? Pues no, habrá que hacer quizás, no sé si alguna poda, alguna readecuación. Es como todo proyecto que se hace. Es susceptible de ser modificado en la marcha y meterle la revisión 1 a los programas. O sea, ¿quién discute los programas de ayuda a los adultos mayores en el país? Nadie, porque antes estaban abandonados. ¿Verdad? Nadie se acordaba de ellos. ¿Quién discute ciertas ayudas? Ponerlos en el tamiz de la discusión, del debate de altura y decir este y este y este quedan porque son prioritarios.
otro, se puede sustituir. Eso hace falta. ¿Para qué? Para optimizar los recursos presupuestarios que se reciben de los impuestos de todos los mexicanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace falta hacer? Debe de pasar a revisión la gran maraña, la red de programas sociales, deben de pasar revista, como se revisa todo en la vida, porque lo que no se mide, si lo que no se mide no se evalúa, No se puede mejorar. lo que no se evalúa se degrada. Y no se puede mejorar. Y lo si que no se lo miden. degrada termina por irse, bueno, ya lo pensé, al cesto de la basura. Algo le pasó así al INSABI. Tomó una responsabilidad muy fuerte con el Seguro Popular y el INSABI ya desapareció. ¿Por qué? Porque finalmente no se pudo cumplir con los objetivos. La salud es una cosa muy delicada. Qué bueno que lo haya aceptado el IMSS, y ahora el IMSS Bienestar capta, y lo que tenía el Seguro Popular, el INSABI, que vaya al IMSS Bienestar. Porque es lamentable que cuántas veces no todos escuchamos comentarios, a nosotros nos decían, oiga, digan algo en el programa ustedes, a nosotros no nos dicen nada, dejen de ver nada más temas políticos, vean de otro tipo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos al INSABI y me dijeron, no tienes alcance para mandarte a hacer los estudios para prepararte para una cirugía. No tiene alcance. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada. Entonces a veces dice uno, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Pues con esto regresamos, pero a veces decimos de broma, ¿saben qué? Si estamos, entonces que venga la muerte mejor. Entonces estás diciendo tantas cosas Una revisión. que de los porqués se van los migrantes, ¿no? Vamos a corte y regresamos. Ahorita diremos a qué van las distintas acepciones por las que van los migrantes a Estados Unidos. Regresamos. En Enfoque Digital te ayudamos a transformar tu visión tradicional de tu marca, organización, empresa y negocio, o bien persona, hacia una innovación basada en el Internet y tecnología. En Enfoque Digital te ayudamos a transformar la forma tradicional de gestionar tus emociones a través de la innovación y el Internet con tips, entrevistas y opiniones nuestras y de nuestros invitados. Quédate con nosotros en Enfoque Digital, donde aprenderás mucho de tecnología e Internet con sentido humano. Tenemos esto y mucho más que ofrecerte para tu desarrollo personal. Todo esto en Enfoque Digital. Regresamos, miren, ¿a qué vamos a Estados Unidos? ¿O a qué van? ¿O cuál es la migración que va a Estados Unidos? Hay un estudio por ahí, miren, a buscar trabajo, el 73% son hombres y el 30% son mujeres. A reunirse con familiares, el 37% son mujeres y el 6% son hombres. De compras, de shopping, el 17.3% son mujeres y el 2.4% son hombres. A trabajar, el 16.5% son hombres y el 1.5% son mujeres. Reunirse con amigos, 4.6% son mujeres y 0.4% son hombres. Negocios, 4.4% mujeres y 0.4% son hombres. Paseo, 2.3% mujeres, 1.4% hombres. A estudiar, 0.6% mujeres, 0.2% casi no vamos a estudiar. Y en fin, son más o menos los datos, pero ahorita comentábamos, fue el aire, ni la relevancia, la importancia, hasta que no tiene uno la comparativa. Ahorita decíamos que son 28,000 millones de dólares que han ingresado al país de enero a julio de 2022. 1,000 millones por año es lo que dan, o las remesas que envían por transferencia electrónica
o por money orders, o por las diferentes acepciones que también tenemos aquí el dato. $1,000 millones. $1,000 millones. A ver, una pregunta. ¿A qué se equipara con el gobierno donde estamos nosotros? Y fíjate, Jesús, que 1,000 millones que el gobierno federal los toma como un triunfo, y yo creo que entre más remesas entran es más fracaso, porque quiere decir que las personas necesitan más dinero de afuera para tener ese bienestar o esa calidad de vida de la que hemos hablado. Juan José. A ver, yo creo que es importante entender el tema de las migraciones, porque si bien es un tema que tiene que ver en la parte federal con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque nuestros hermanos que van de Querétaro o de cualquier otra entidad federativa de Estados Unidos, es una política pública federal, pero también tiene que ver, y ahí tenemos que sintonizar, porque es algo de lo que hemos hablado en el Congreso, la política pública que deben de tener las entidades federativas y la política pública que deben de tener los municipios. Porque si no se vincula esta parte, entonces no se sabe cómo atender el fenómeno. Entonces, en el afán de pensar que una sola área o un solo orden de gobierno tenga la responsabilidad, tiene que ser un tema tripartita en este sentido. A ver, yo les comento rápidamente de lo que pasa en Querétaro. Miren, las principales causas, porque hace rato lo comentabas, Paco, por las que migran las personas en Querétaro, ¿sí? Estamos hablando, fíjate, este porcentaje es importante, reunirse con la familia, 30.7%. Buscar trabajo, 20.6%. Estudiar, 17.5%. Inseguridad delictiva o violencia, 8.9%. Se casó o se unió, 4.7%. ¿Sí? Estudiar, 6.9%. Desastres naturales, que es un factor importante, 0.7%. Y deportación, 0.2%. Esto es por lo que emigran nuestros hermanos de Querétaro. Pero si hablamos, por ejemplo, en el periodo de hace una década y media, si hablamos del periodo 2006-2012, en ese periodo donde muchos de nuestros hermanos connacionales vienen prácticamente del norte a vivir a Querétaro, uno de los factores que motivó esa migración de esas entidades federativas a Querétaro fue el tema de la violencia y de la delincuencia. Y eso hizo que Querétaro, en estos 10 años, del 2012 prácticamente al 2022, incrementáramos alrededor de 600,000 habitantes. Perdón, sí, 600, sí, casi 600,000 habitantes. Es un número muy importante. Eso nos afecta a la política pública. Yo sigo pensando que la política pública debemos analizarla para hacer un traje a la medida. Para eso es la legislación. Entonces, en el caso muy particular de Querétaro, yo les hablaba hace ratito, ya se generó una ley, se publicó el 31 de diciembre, pero no se ha instalado el Consejo. O sea, es una ley publicada, no operando, ¿sí? Cuando ya tenemos que operar, porque además ya el tema de las migraciones no solamente es el concepto que hablamos, sí es quien da origen para que nosotros podamos tener en el Congreso esta comisión. Pero hoy vienen muchos aspectos culturales que son importantes entender. En el tema de migración interna nacional que viene a Querétaro, es un factor fundamental, pero aunque todos somos mexicanos, tenemos diferentes usos y costumbres, y eso reditúa en temas importantes que pueden llegar a tener situaciones de violencia o de inseguridad y que repercuten directamente en el Estado. Tenemos que Querétaro es un paso obligatorio de otras comunidades que vienen de otros países como Centroamérica, Sudamérica, y pasan por el territorio queretano. ¿Sí? Tenemos comunidades que vienen y se asientan con el tema de la industria. Hace ratito comentaban, oye, ¿por qué se van necesitando mejores salarios? Sí, hoy tenemos una industria, se generan empleos, pero el salario es insuficiente para poder generar lo que bien comentaba Carlos, una calidad de vida para que puedas tener los alcances. Comentabas algo bien interesante, Paco, me llamó la atención. Hoy la gente no quiere trabajar porque se da programas sociales. Yo no veo no, creo que no es un tema compatible. Yo creo que las personas buscan mejores áreas de oportunidad y mejores salarios. Eso sí yo creo que es muy importante. Entonces, en el momento que, por ejemplo, un albañil, hablando de un oficio que es un oficio pues muy importante en nuestro país, porque genera desarrollo, una persona que trabaja dentro de la construcción, lo que gana aquí y lo que gana en Estados Unidos es totalmente distinto, ¿sí? Ahora, un obrero
de la industria automotriz. Lo que gana aquí y lo que gana en Estados Unidos es muy diferente y hacen lo mismo, ¿eh? Por eso mucha de la industria se llegó a sentar aquí, en Querétaro, porque finalmente el costo de mano de obra es más económico. O sea, eso es un tema de política pública muy importante. Por eso a veces es mucho más profundo. Pero esto tiene que ver con un modelo que ha venido operando así y que en un momento de transición no se resuelve en un instante o en un periodo, sino que va a llevar un lapso de tiempo importante para que esto pueda ir entramándose de cierta forma, porque hay que ajustar la legislación federal, las legislaciones locales, para que esto pueda ir avanzando en este sentido. Entonces, por eso las personas van y buscan mejores oportunidades. Y si hablamos de Estados Unidos, en el concepto nada más del sueño americano, es que tienen mejores ingresos, o sea, pagan mejor que lo que se paga en México. Eso es evidente y por eso tenemos ese aspecto. En el 2022 se supone que tenemos más migración que el año pasado y está aumentando pues importantemente. Entonces, si están buscando mejores oportunidades es porque no las tenemos en México. Sí, insisto que es por el tema de la política pública. Si hablamos de la generación de empleos, hablemos de Querétaro. Por ejemplo, Querétaro hoy tiene una industria importante automotriz, que además es un factor internacional. Tenemos una industria que tiene que ver con la parte, se me fue el nombre, el tema aviones. Aeronáutica. Sí. Importante. Tenemos otros temas que están desarrollándose en Querétaro, como lo son ciencia y tecnología. Tenemos los institutos más importantes aquí en Querétaro que se empiezan a desarrollar, pero ahora es un tema de mano de obra calificada. Ya estamos hablando de especialidades, ¿sí? Y para las especialidades, las instituciones también son insuficientes. Hace rato hablábamos de los espacios de las escuelas públicas. Entonces, se tienen que generar nuevos espacios. Entonces, es toda una secuencia de acciones, pero que tiene que verse relacionada con la política pública. Por eso es importante analizarlas para poder ir ajustando en las diferentes dimensiones estos aspectos, porque van a afectar directamente al desarrollo económico. Comentabas hace ratito, oye, ¿por qué la parte que sí genera recursos, hablando de la zona metropolitana, y la parte que no genera recursos en la sierra? Porque la vocación de la sierra no se ha detonado. Desde la política pública y desde la visión del Estado no han desarrollado una vocación económica que genere un impulso económico dentro de estas zonas afectadas. Y eso es fundamental. Miren, ahorita del semidesierto hacia la sierra, ¿cuál es la vocación económica? No existe. Bueno, hay mucho turismo y cada vez hay más turismo. Pero no es suficiente. O sea, pero no, propiamente no hay otra vocación económica. Dime otra circunstancia. El turismo es un tema alternativo y es por periodos específicos, no es permanente, no es como hoy me levanto y me voy a trabajar y durante todo el año trabajo. Allá solamente en los periodos vacacionales tienes un turismo alternativo y ese turismo alternativo los están desarrollando las mismas comunidades. Ni siquiera es una visión del Estado porque no hay una política pública como tal que si vamos a generar el desarrollo turístico y le vamos a invertir tantos recursos, no. Ni siquiera está focalizado. Esa es una alternativa de desarrollo económico que en la necesidad, ¿sí?, estas comunidades y las personas han venido desarrollando, pero no existe la vocación desde el Estado de decir, vamos a invertir o vamos a direccionar o vamos a etiquetar tanto recurso para desarrollar una visión o un impulso económico en el semidesierto y la sierra para que nuestra gente no tenga que emigrar. Eso es fundamental. Eso le corresponde al Estado. ¿Sí me explico? Yo creo que no, yo estoy en desacuerdo, Carlos. Yo creo que las políticas públicas de hace años, en cualquier sexenio, han fallado. Por eso hay tanta migración. Y en esto estoy de acuerdo con Paco, porque independientemente si focalizamos en Querétaro, pues han fallado las políticas públicas en Querétaro. En toda la Pero República. si vamos al gobierno federal, también han fallado. Es correcto. O sea, vámonos a todos los estados, han fallado las políticas públicas para que no se nos vaya gente arriesgando su vida y muchos de ellos ya no regresen. Hemos visto cómo gente ha ido y no ha regresado. Y la familia deja de verlos y algunos mueren en ese trayecto. Es correcto. Y el gasto que hacen, don Jesús lo dijo, 1,000 pesos un pollero para cruzar una persona y dejarlo a la deriva y a ver si llega o muere en el camino,
esto es terrible. Es correcto, miren, y eso tiene que ver con el enfoque de que dentro de la globalización, donde estamos como nación, pasamos a ser, y lo comentaba hace ratito, de ser una nación que era autosustentable en temas alimentarios y en temas energéticos, a ser a una población o ser una nación que lo que oferta ante esa globalización es la mano de obra barata, ¿eh? Y tiene que ver con una política pública, precisamente de un modelo que está caducando y que tiene que ser transformado, pero que tiene que aterrizar las entidades federativas. Si no entendemos esto, entonces no vamos a entender la consecuencia, la causa y el efecto que va provocando. Eso es fundamental, por eso hay que reformar la política pública de los estados para poder generar un modelo económico que sea autosustentable. Porque si no es autosustentable, tenemos que buscar alternativas fuera de la nación. Y tiene que ver la política federal, la política estatal y la política municipal, porque finalmente cualquier persona vive en un municipio. Es su autoridad local directa, ¿sí? Pero es una vinculación, pero es profundo, ¿eh? Es profundo. Entonces, yo coincido con ustedes que no solamente es una cuestión aislada, sino que tiene que ser una cuestión instrumentada. Pero por eso hay que entrarle al debate en los temas de interés que tiene que ver con la legislación. Si la legislación no hace lo propio, el Ejecutivo, llámese del municipio, del Estado, de la República, no va a poder tener los instrumentos para poder ejecutar, ¿sí? Y poder generar esos desarrollos que puedan detonar economías sustentables dentro de cada uno de los municipios. Pues sí, realmente estamos, y estoy de acuerdo, los tres niveles han fallado los municipales, los estatales y el federal, y creo yo que muchas de estas políticas que se están haciendo no deberían de hacerse. El Estado solo debería de proteger la vida, la libertad y la propiedad, y todo lo demás deberían de ser los individuos los que se preocupen por ello. Vamos a un corte y regresamos a cerrar en esta partida de Pócar de Ases. Sí, continuamos bien en el tema migración. Estamos hoy en esta Pócar de Ases. Y nuestro invitado es el diputado Juan José Yáñez Jiménez. Y bueno, pues ya escucharon todos ustedes, estimada audiencia, que esto está bueno y se pone candente para el debate. Que si se regala el dinero, que si no se regala, falta una política pública o varias, que si por qué no metemos a revisión los principales programas sociales, si cuesta mucho trabajo. Aquellos que se devengan a partir de cierta cantidad de recursos son los que se empiezan del 1 al 20 programas sociales, del 1 al 10, aquellos que rebasen los X cantidad de miles de millones de pesos a revisión. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Optimizar esos recursos, mejorarlos y desempeñarse, como dice la Constitución, bajo criterios de eficacia, de eficiencia, de transparencia, de legalidad, de honradez, de rendición de cuentas y sobre todo de disciplina presupuestaria. Entonces, el problema es complejo y seguramente queda esto como para otro par de programas mínimo, porque traen datos y más cosas a las que se enfrenta la migración mexicana en Estados Unidos, a las detenciones. ¿Quién ha detenido más migrantes? ¿Obama, Trump o Joe Biden? La pregunta. Se los dejamos por ahí pendientes porque de pronto dicen, no, Obama a lo mejor fue el que era más empático, más, y Joe Biden, ¿cómo está? ¿Y cómo está? ¿Y Trump qué hizo? Pues meter en jaulas a los niños, hasta que no Laura Bush, la esposa del presidente en su momento, George Bush, dijo, no, hombre, eso es antihumano, ¿cómo es posible? Entonces, hay una serie de cosas que todavía están pendientes. Y lo dejaríamos así como que, bueno, pues a revisión los programas sociales. Adelante. Es importante legislar y es importante que, Juan José, tú como legislador aquí en Querétaro,
estos temas que son tan sensibles y tan importantes se den a conocer a la ciudadanía y sobre todo la protección al migrante, porque cuando viene es un calvario. Todo mundo los extorsiona porque saben que trae dólares y cada peso que ellos ganan allá, que es $1, aquí valen 20 pesos. No es correcto que las autoridades permitan, ¿sí?, esa gente que lucra con la necesidad de ellos venir a ver a su familia, darse una vuelta y dejar una gran derrama económica. Ahí te encargamos y te felicitamos, te encargamos este tema y te felicitamos por los 2 nombramientos que tienes, ¿no? Muchas gracias. Uno como presidente de tu bancada o coordinador de tu bancada, de Morena, la otra como coordinador de Brad, que sabemos que tu capacidad te llevó a tener estos 2 nombramientos tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ya nada más cerrar, yo creo que hoy los programas sociales, a diferencia de otros momentos, tienen desarrollo económico, impulso al desarrollo económico, y eso es importante, no solamente recibir algo, sino desarrollan la parte económica. Es importante mencionar que en Querétaro llegan alrededor de 116,000 personas anuales. Ese es un tema importante y afecta directamente en el desarrollo económico, político, social, cultural de nuestro estado. Importante que el fenómeno de las migraciones sea atendido de manera urgente para que no nos rebase en el futuro, ¿no? Y sigamos manteniendo la paz social y el buen desarrollo y las buenas prácticas en Querétaro. Pues agradecerles muchísimo la invitación. Felicitarlos por el programa, me parece que es extraordinario el que podamos estar cruzando algunas ideas, felicitarlos porque el espacio es muy bonito, mi querido amigo Paco, muchas gracias, estaré viniendo tantas veces me inviten, me parece que estas mesas se ponen bastante interesantes y ¿qué es lo importante? El poder discutir las ideas desde diferentes enfoques que nos permitan generar una generalidad y que sobre todo a quienes nos escuchan puedan tener la oportunidad de retroalimentarse. Gracias. Pues ahí está, en búsqueda de que con estas charlas se modifiquen las políticas públicas en pro de los sanjuanenses, de los queretanos, de los mexicanos. Así es que bueno, así termina esta partida de Pócar de Ases. Hoy platicamos de migración. No dude en buscar los otros temas que tenemos en este programa. Síganos en nuestras redes sociales en Enfoque Coyote. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.